Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 7º episodio de esta NutriCharla. El día de hoy estamos muy orgullosos de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la nutrióloga Andrea Windmüller y el día de hoy ella es experta de nutrición clínica, especialmente en el área oncológica. De verdad es un gusto tenerla aquí con nosotros, maestra. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de hablar sobre nutrición oncológica, que es un tema muy, muy importante y relevante. Exactamente, y ya como lo comentó la maestra, el día de hoy vamos a hablar de nutrición en el paciente oncológico. Es un tema que tiene un umbral impresionante de aspectos a tratar, pero el día de hoy vamos a tratar de centralizar aspectos básicos, sobre todo para la cuestión nutricional o para el nutriólogo, el desempeño de sus funciones. Y bueno, pues vamos a dar inicio, maestra. Nos gustaría que nos comentara sobre todo algunos aspectos básicos o generalidades, algunas estadísticas sobre el cáncer, para ponernos un poquito en contexto. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, podemos hablar que, por ejemplo, en el Perú, que es donde yo resido, el cáncer más frecuente que encontramos es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de mama y en tercer lugar el cáncer de estómago. Por ejemplo, en México, el cáncer más frecuente es el de mama, segundo lugar el de próstata y en tercer lugar el cáncer colorectal, muy similar a la incidencia que encontramos a nivel mundial, donde el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, próstata, en tercer lugar el cáncer de pulmón y en cuarto lugar el cáncer de colorectal. Estas son cifras sacadas del GloboCan, que es la plataforma de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, ¿no? Es un sitio donde podemos estar buscando siempre las últimas cifras de tanto de incidencia como de prevalencia, etcétera, del cáncer, ¿no? Siempre cuando pensamos un poquito en cáncer, imaginamos siempre al paciente caquéctico, al paciente que tiene caquexia, muy depletado, bajito de peso, ¿no? Donde ha perdido prácticamente de forma involuntaria el peso y la masa muscular, ¿no? Esa sería una de las definiciones de caquexia. Sin embargo, también podemos encontrar distintos tipos de pacientes que ahora vamos a ir hablando un poquito cuando hablemos, por ejemplo, sobre evaluación nutricional, pero es importante decir que el aspecto nutricional en el tratamiento oncológico es muy, muy importante, puesto que somos nosotros los nutriólogos los que ayudamos al que el paciente afronte sus tratamientos, ¿no? En oncología, el 20 al 30% de las muertes por cáncer son atribuibles a la desnutrición. Entonces, hay tasas de desnutrición en pacientes oncológicos desde el 8% hasta el 85% de acuerdo a las guías que nosotros consultemos, ¿no? Porque no todos los cánceres son iguales, va a depender mucho de la localización, del estadio del cáncer, del estado nutricional también del paciente. Es muy importante para poder afrontar todos los tratamientos. Entonces,
tiene sus particularidades. Sí, exactamente. Y bueno, ya entrando en esta cuestión nutricional, como bien menciona, maestra, la parte de cómo es que la nutrición sí tiene un efecto, desde luego, amortiguante en todos los sentidos, cómo es que también las terapias al final de terapias médicas para el cáncer en general, tienen un impacto nutricional bien importante y por lo tanto pues la parte del enfoque de la alimentación sí es algo muy importante. En este sentido, maestra, entonces, podríamos comenzar hablando un poco de la evaluación del estado nutricio del paciente que vive con cáncer, que al final es una de las partes más importantes y que de ahí desglosamos algunos aspectos. Ya, podemos comenzar entonces con la cuestión antropométrica. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, si estamos hablando un poquito de la evaluación, justamente yo quería, antes de empezar con la evaluación, comentarles que el enfoque o el objetivo de la nutrición en el paciente oncológico va a depender un poquito también de qué paciente lo encontramos, ¿no? En el mejor de los casos, tenemos un enfoque preventivo, el paciente viene con nosotros ya diagnosticado con un cáncer, pero con buen estado nutricional y nosotros lo vamos a acompañar durante todos sus tratamientos. Puede ser que también encontremos a un paciente que ya está dentro de sus tratamientos y que va a hacer un acompañamiento nutricional coadyuvante, que, por ejemplo, nuestro objetivo es que el paciente nunca pierda sus terapias oncológicas. Eso es uno de los objetivos principales, porque existen, por ejemplo, tratamientos como la radioterapia, para los cuales el paciente tiene que cumplir con ciertas características y ciertas preparaciones, ¿no? Como por ejemplo, un paciente con cáncer colorectal, un paciente con cáncer de próstata o de ovario, donde va a ser irradiado en la zona pélvica, es un paciente que tiene que venir con cierta preparación, donde no puede tener ni siquiera restos de heces, ni abalonamiento, ni gases, porque si no, no recibiría su tratamiento oncológico, por ejemplo. Entonces, y también tener en cuenta que de repente podemos tener a un paciente ya más complicado o inclusive un paciente que ya requiere cuidados paliativos y donde ya la terapia nutricional tiene más un sentido de aliviar síntomas tanto físicos como espirituales de la fase final. Y ahora sí, para comentar lo de la pregunta de la evaluación, tenemos que recordar que una evaluación nutricional consta de varios pasos, ¿no? El nutriólogo debe evaluar no solamente la antropometría, sino en el mejor de los casos debería evaluar la composición corporal, ¿no? Deberíamos poder ayudarnos de una bioimpedancia eléctrica, porque lo que sucede un poquito con la antropometría es que nos vamos a encontrar con varios pacientes oncológicos que son de repente ya adultos mayores, donde los mismos pliegues cutáneos, la medición de pliegues cutáneos ya no sirve porque el tejido es más laxo, o donde, por ejemplo, el paciente oncológico, por el tema de su estado nutricional, presenta una hipoalbuminemia, donde hay ascitis, donde puede haber edema. Entonces, ya a veces la antropometría no nos va a ayudar del todo. Entonces, lo ideal sería que haya una medición con un impedanciómetro donde podamos ver masa grasa, masa muscular, distribución del agua corporal, de repente el ángulo fase, que es un factor pronóstico relevante, ¿no? Bastante interesante. Pero sí, eso sería en cuanto a la evaluación del peso y de la composición corporal. En el paciente oncológico, como decía al inicio, a veces nos imaginamos al paciente ya muy depletado, con una pérdida de peso, el paciente caquéctico, pero podría ser que también encontremos un paciente sarcopénico, ¿no? Que de peso estaría, relativamente estable, no ha perdido mucho peso, pero sí ha perdido bastante masa muscular, o sea, masa magra, principalmente masa muscular, y ya presenta fatiga. Inclusive, y eso se ve bastante porque tanto en Perú como en México tenemos bastante incidencia de cáncer de mama y de próstata, y en estos casos
los pacientes que podemos ver no solamente son estos pacientes que están depletados, sino al contrario, son pacientes que podrían presentar inclusive obesidad sarcopénica, ¿no? Que tenemos la masa muscular, la masa magra disminuida con exceso de grasa, ¿no? O sea, pérdida de masa muscular, pero a la vez exceso de grasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy particular de acuerdo al tipo de paciente que nosotros veamos. Algo que también en la evaluación nutricional tenemos que tener en cuenta y es fundamental, es los medicamentos que el paciente va a recibir, ¿no? Porque existen, los típicos medicamentos de las terapias, por ejemplo, de la quimioterapia, ¿no? Si se trabaja, que es una quimioterapia de cisplatino, vamos a ver que podría ser que se deplete magnesio y potasio, y es algo que el nutriólogo a la hora de evaluar tiene que tener en cuenta. O, por ejemplo, una quimioterapia con ciclofosfamida, depleta vitamina D, una quimioterapia con fluoracilo o metotrexato, y al igual que el metotrexato que depleta ácido fólico. Entonces son estos detalles que también tenemos que evaluar en la interacción fármaco-nutriente o de todos los medicamentos que podría estar recibiendo, como omeprazol, ranitidina, donde tenemos que evaluar que podría ser que haya menor absorción de hierro, de calcio, de magnesio, de vitamina B12. Muchos pacientes para el manejo del dolor reciben, por ejemplo, analgésicos como tramadol que irritan la mucosa gástrica, pacientes que por la misma terapia oncológica presentan muchas veces náuseas, reciben antieméticos como ondansetron, que podría generar constipación. Entonces ahí el nutriólogo tiene que, a la hora de dar las indicaciones dietoterapéuticas, ver cómo aliviar estos síntomas, ¿no? Al igual que es importante, y es sumamente importante en la evaluación del paciente oncológico, ver cuál es su ingesta, ¿no? Cómo está comiendo, qué es lo que está comiendo, porque aquí suceden varias cosas. Uno, que son pacientes que reciben un diagnóstico oncológico y muchos en la primera etapa se deprimen, no comen bien, y propio del cáncer, el cuerpo está produciendo mucho más citoquinas inflamatorias, más sustancias que hacen que el paciente entre en hiporexia, que no quiera comer, ¿no? Eso hay que también evaluarlo. También como efecto secundario de una quimioterapia podría ser que haya cambios en la percepción del sabor, en disgeusia, cambios en la percepción de los olores, que el paciente tenga un sabor metálico en la boca, un sabor terroso, que no quiera ingerir alimentos, muy adicional a los efectos secundarios que se podrían generar, como por ejemplo náuseas, vómitos, abalonamiento, diarrea, estreñimiento, etcétera. Entonces todos estos factores van a influir en lo que es la ingesta del paciente. Entonces, sí es sumamente importante que en este caso se utilice una frecuencia alimentaria cual y cuantitativa para evaluarlo. Y si tenemos el tiempo, también se podría usar adicional un recordatorio de 24 horas, ¿no? Pero sí hacer hincapié en que la ingesta alimentaria va a ser primordial para nosotros, ¿no? Continuando con la evaluación nutricional, podemos ver también en el paciente oncológico, signos clínicos, ¿no? De deficiencias o excesos nutricionales, como podría ser, por ejemplo, que los medicamentos le produzcan una xerostomía, ¿no? Podría ser que haya cambios en las uñas, a veces se le ponen como moradas, podría ser que encontremos inclusive cerosis cutánea, que encontremos glositis, podría ser, como les mencionaba, no solamente es de deficiencia, sino que también tenemos pacientes oncológicos que muestran acantosis nigricans, ¿no? Por un hiperinsulinismo, ¿no? Entonces tenemos todos estos
estos aspectos. Y bueno, algo que también es fundamental en el paciente oncológico es evaluar la bioquímica. La bioquímica del paciente es muy, muy importante, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que primero que nada se va a evaluar el hemograma, porque son pacientes que fácilmente podrían entrar en neutropenia, donde los neutrófilos se le disminuyen, donde tenemos que tener mucho cuidado porque el sistema inmunológico se deprime, y ahí es donde van a venir ciertos cuidados de los que podemos hablar más adelante para evitar que la situación del paciente se complique. Un paciente que va a entrar a quimioterapia, por ejemplo, es un paciente al que se le tiene que evaluar el perfil hepático, donde se tienen que ver las transaminasas de todas maneras, donde se va a ver también albúmina, es un paciente donde vamos a tener que controlar creatinina, urea, en algunos pacientes también la glucosa, pero digamos que estos son los básicos. De acuerdo al tipo de terapia, hay pacientes que están con terapias hormonales, donde de todas maneras se controla glicemia, pero se controla todo el perfil lipídico, ¿no? Colesterol total, LDL, HDL, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo. Algo que también es fundamental en el paciente oncológico es ver no solamente la hemoglobina, sino también las constantes corpusculares para ver si eventualmente hay una deficiencia de vitamina B12, B9 o de hierro, ¿no? Exactamente. Y ahí sería bien, considero también importante destacar la cuestión de la albúmina, que ya comentó precisamente un poquito de eso. Cómo es que sí, efectivamente en la cuestión nutricional sí es un marcador, pero más allá de eso, por la parte inflamatoria, cómo es que también se ve afectada, y que a su vez, algo muy interesante que comentó maestra era la parte del edema, ¿no? Que también cómo es que a partir de la albúmina empieza a haber este cambio de la presión oncótica al final, y que en cierta manera empieza a haber ascitis, empieza a haber también el edema en miembros inferiores, y que eso aún más dificulta la parte de las medidas antropométricas, porque ya el paciente con edema difícilmente lo vamos a poder detectar cómo es que está en cuestión de composición, y todo ese conjunto al final trae consigo un umbral de datos del paciente. Tal cual, exactamente, claro que sí, como bien lo indicas, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que antropometría en el paciente oncológico no siempre se puede dar, pero sí cuando encontremos nosotros la albúmina disminuida, y si la encontramos con frecuencia disminuida, es un paciente con el que vamos a tener que trabajar con un peso seco, no con el peso actual, sino vamos a tener que corregir ese peso, eso de todas maneras. Además que la albúmina es algo que, si bien como indicas tú, ¿no? Es una proteína visceral que la inflamación no, ya no es un parámetro nutricional tan confiable. De todas maneras, es un parámetro a considerar, sobre todo porque el paciente oncológico también puede pasar por cirugía, ¿no? Entonces, es algo que también vamos a tener que tener en cuenta para una futura cirugía, por ejemplo, programada, ¿no? Sí, y bueno, ya teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado, pasando al aspecto dietético, considerando también la parte de los datos clínicos, cómo es que llega a tener lo que comentaba, mucositis, alguna anorexia, la disgeusia, por ejemplo, se vuelve más complicado el abordaje nutricional cuando el paciente todavía puede comer por vía oral. ¿Qué aspectos podríamos destacar de esa parte dietética, maestra? Ya, ok. De la parte dietética podríamos rescatar que vamos a tratar siempre de dar la alimentación vía enteral, vía oral. Hay pacientes que que comen bien, mientras se trate de un paciente que, digamos, no tiene alguna complicación de absorción o de digestión, podemos trabajar bastante bien con los alimentos, pero ahí sí es importante ver que con nosotros como nutriólogos tenemos que apoyarnos de suplementos nutricionales y de fórmulas enterales cuando sea necesario, ¿no? Tenemos que perderle un poco el miedo a eso. Sí es verdad que vamos a tratar siempre de respetar las costumbres, los gustos del paciente, tratar de brindarle los alimentos que más desea, pero sí tratar con, por ejemplo, con un suplemento nutricional o una fórmula enteral, apoyarnos y garantizar que el paciente esté cubriendo sus requerimientos. Un paciente oncológico es un paciente que tiene un requerimiento, por
por ejemplo, de proteína de alto valor biológico muy alto, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tranquilamente podría necesitar 1 gramo, 1.2 o más gramos de proteína por kilogramo de peso por día, ¿no? Entonces, a veces en un paciente que ya, como tú dices, está con disgeusia, hiporexia, está la mucositis, no puede deglutir, muchos reciben radiación en la zona de cabeza y cuello. Aparte de la mucositis, algunos presentan disfagia, no pueden deglutir. Entonces, sí hay situaciones en las que debemos ayudarnos de estas fórmulas enterales de todas maneras o de módulos para llegar a cubrir las necesidades de este paciente. Y aquí también es muy importante conversar con el paciente y con la familia porque lamentablemente existen muchos mitos alrededor de los alimentos y el cáncer, ¿no? Entonces, muchas veces llega el paciente y dice, no como leche ni lácteos, ni carnes rojas, no como nada de azúcar, no como ninguna fuente de almidón o carbohidratos, empiezan a beber hierbas concentrados, ¿no? Entonces, es un paciente que ya por todo lo que ha escuchado, todas las recomendaciones que ha recibido, llega con una restricción muy grande y son esos pacientes que justamente deberían poder comer para mantener un buen estado nutricional. Entonces, creo que es sumamente importante y tarea de todos los nutriólogos que ven pacientes oncológicos, educarlos, explicarles, tomarse el tiempo para aclarar todos estos mitos nutricionales y explicarles cómo son las cosas, ¿no? Porque por temor o por desinformación, ellos mismos están complicando más la situación. Sí, existen como ciertos, como incertidumbre de algunos alimentos. Recientemente vi una publicación que realizó maestra sobre la soya y la leche, precisamente las isoflavonas y demás, ¿no? Aspectos que se han satanizado por mucho tiempo estos dos alimentos. ¿Nos puede comentar un poquito al respecto de ambos? Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Sí, existen muchísimos mitos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es las isoflavonas, que están en la soya, por ejemplo, y que los llaman fitoestrógenos, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, hace algunos años surgieron estudios que decían que estas isoflavonas podían actuar en los receptores de estrógeno en el cuerpo y que podían tener un efecto similar, perjudicando, por ejemplo, a pacientes con cáncer de mama, ¿no? Lamentablemente, estos estudios estaban hechos en ratones y las cantidades que se le brindaron no eran cantidades que nosotros con un consumo regular y frecuente de soya o sus derivados podríamos llegar a recibir, ¿no? Es más, han surgido nuevos estudios donde se ha desmentido completamente eso y donde se ha visto que no solamente es seguro el consumo de la soya y sus derivados en pacientes con cáncer de mama o los cánceres hormonodependientes, como podría ser también el de próstata, sino que podría ser hasta de beneficioso para este tipo de pacientes consumirlos, tanto el paciente oncológico como más adelante para una mejor sobrevida, ¿no? Y lo mismo sucede con la leche y los lácteos, ¿no? Que muchas veces son sacados de la alimentación del paciente oncológico por temor a, temor a que provoque cáncer o a que agrave la situación o el desarrollo de la enfermedad, pero no hay sustento científico al momento como para decir que que las hormonas presentes en la leche podrían agravar la situación de un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? No es así. No. Al contrario, yo creo que los lácteos y la leche y los lácteos son una excelente fuente de proteína de alto valor biológico. Es una proteína muy fácil porque es una proteína que me sirvo la leche y me la bebo, ¿no? Entonces no demanda, por ejemplo, mucha preparación y existen, y hay un montón de personas que les gustan, ¿no? Y aquí también, no son indispensables, pero son una excelente fuente de vitamina D, una excelente fuente de calcio, porque el calcio que se absorbe de los lácteos es buenísimo, es mucho más que de otros alimentos de origen vegetal. Lo que sí es importante que en la evaluación nutricional nosotros como nutriólogos veamos si el paciente
puede o no puede consumir lácteos. Ya hemos dicho que por un tema oncológico no se tienen que restringir, pero sí podría suceder que, por ejemplo, por el esquema de quimioterapia que esté recibiendo, el paciente oncológico presente, por ejemplo, náuseas o vómitos, ¿no? Entonces, en esos momentos sí sería bueno, pero solo en ese momento, restringir los lácteos, ¿no? O, por ejemplo, producto de los medicamentos que recibe el paciente, podría ser que haga una intolerancia a la lactosa momentánea. Entonces tendríamos que decantarnos por una leche sin lactosa, por ejemplo. Podría ser que el paciente, como había dicho al inicio, ¿no? Reciba radioterapia en la zona pélvica y los lácteos no sean lo más adecuado porque le genera gases. Pero son situaciones particulares y donde se restringe, por ejemplo, momentáneamente. No es, digamos que para todos igual. Por eso es importante la evaluación nutricional, ¿no? De acuerdo, maestra. No, perfecto, un tema muy interesante. Me gustaría también, ya para finalizar, que nos comentara desde su expertise, desde la parte ya del desempeño de sus funciones, cómo es que ha visto que la nutrición verdaderamente tiene un efecto, un impacto positivo. En muchos casos, como mencionaba al principio, ya no se puede abordar de la mejor manera una cuestión preventiva, pero definitivamente llega a tener un impacto positivo. ¿Qué nos pudiera comentar? Ok, a ver, desde la experiencia, yo creo que el soporte nutricional, el acompañamiento nutricional hecho por el nutriólogo en un paciente oncológico, de verdad que le cambia el curso de la enfermedad. Obviamente no lo va a curar como tal, pero sí lo va a ayudar a afrontar sus tratamientos oncológicos de la mejor manera. He visto en casos muy cercanos cómo ayudando al paciente, por ejemplo, primero a mantener el peso, a ganar peso, a tener buena masa muscular, hacer que el paciente pueda, por ejemplo, pasar por una cirugía programada, ¿no? Porque en muchos cánceres el primer paso es una resección, ¿no? Después también muchos pacientes que han perdido ya mucho peso, que vienen muy, muy depletados, donde el médico oncólogo le dice, bueno, vamos a ver si va a recibir su tratamiento oncológico o no, justamente porque no saben si lo van a soportar, ¿no? Entonces, en ese momento es donde nosotros tenemos que actuar sumamente rápido y poder tener todas las herramientas a la mano y no dudar de utilizar todas las herramientas que tengamos para ayudar a mejorar ese estado nutricional y hacer que el paciente pueda recibir todo lo que se le programe, ¿no? Perfecto, maestra. Sin duda, un gusto escucharla. Aprendemos mucho en este podcast, especialmente aprendimos mucho de usted. Agradecerle sobremanera que esté aquí con nosotros, que nos haya acompañado en este episodio. Y bueno, pues básicamente el día de hoy damos por terminado con este comentario que ya nos hizo la maestra, el episodio de hoy. Agradecerles también a las personas que nos ven. ¿Algún comentario que quiera decirnos para finalizar? Sí, muchísimas gracias. Me encanta el proyecto que tienen, me parece estupendo y fenomenal. Y yo quería comentarles que nosotros tenemos el CIENUT, que es el Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología. El CIENUT, estamos conformados únicamente por nutriólogos. Somos nutriólogos de 19 países de Iberoamérica que trabajamos por el desarrollo de la carrera de nutrición y por todos los nutriólogos en Iberoamérica, e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que revisen los consensos que hemos publicado para todos los nutriólogos hablar el mismo idioma e enriquecernos con todo el intercambio de información y experiencias que tenemos. Perfecto, maestra. Sí. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos ven. Es todo por hoy. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.